Bueno, nos estuvo acompañando durante todo el programa, especialmente la licenciada Romina Tar, que es psicoanalista especializada en infancia. Es un tema que nos encanta, que nos ocupa, que nos genera mucha tensión, porque creemos definitivamente que ahí está la base de todo, en cómo somos criados, en cómo somos tratados, en cómo somos acompañados, en cómo somos alimentados, en qué tan amorosamente o tan poco amorosamente nos enseñan. Y bueno, te damos la bienvenida nuevamente, Romina, aunque ya hace un rato que estás compartiendo nuestro programa de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Bien, Milva, Gaby, gracias por la invitación. Acá contenta compartiendo este espacio con ustedes. Queremos amplificar el trabajo que haces vos junto con profesionales especializados en infancias, porque los datos sobre nuestra infancia en Argentina son bastante dolorosos. En líneas generales, la gran mayoría de los chicos, casi el 60%, desde que nacieron hasta los 14 años, han tenido algún tipo de violencia o maltrato en su crianza. Y esto marca para siempre, Romina, la historia de un ser humano, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hay marcas, digamos, huellas que son indelebles, que persisten a lo largo del tiempo, con consecuencias, digamos, en el niño, en el adolescente y luego en la adultez, ¿no es cierto? Esto perdura, por eso es muy importante poder detectarlo lo antes posible, poder intervenir lo antes posible y luego elaborar todo lo que implica este dolor emocional, ¿no? ¿Cómo se hace? Perdón, Gaby, Dale, Milva, Lo que quería decir es esto precisamente. Primero, identificar lo que es violencia y maltrato, ¿no? Porque uno enseguida tal vez lo relaciona con cuestiones físicas, que por supuesto lo son y que tal vez son la expresión menos sutil o más evidente de un maltrato. Pero maltrato es muchas formas, lamentablemente. Mira, primero que el maltrato es todo acto que por acción u omisión, digamos, claro, ¿no? Digo, ya sea porque uno ejecuta una acción o porque no hace algo que debería hacer, que puede provocar un daño real o potencial, porque una amenaza también es un maltrato. Digo, sí, claro. Entonces digo, en el niño, en la niña claro, o en el adolescente, y siempre hay una relación asimétrica de poder en la persona que ejecuta el maltrato. Claro. Una relación asimétrica de poder, de confianza, de autoridad. Como vos decías, Milva, hay distintos tipos de maltrato, ¿no? Está el maltrato físico, que por ahí es el más claro, ¿no? Un daño físico, es lo que más observamos por ahí en la escuela desde algún hecho en el corporal, digo, una huella corporal que puede dar cuenta de un maltrato físico. Pero después está el maltrato emocional, que es silencioso, ¿no? La humillación, la descalificación permanente. Después hay otros tipos de maltrato, como la negligencia, que acá sí me gustaría hacer una salvedad, porque la negligencia tiene que ver con cuando las necesidades físicas y emocionales de una niña, un niño, un adolescente no son cubiertas, ¿no? Pero cuando esa familia, esos referentes familiares, sí tienen la posibilidad psicofísica, material, social, de llevarla adelante. Sí, sí. Y la salvedad que quiero hacer es que no se considera negligencia cuando hay una vulnerabilidad del grupo familiar, ¿no? Cuando no hay estas posibilidades psicofísicas o materiales de cumplirla. Entonces ahí sí la intervención es distinta. Eso ya no es un maltrato e implica otro tipo de intervención. Para entenderte mejor, negligencia sería cuando quizás no hay una omisión o hay una falta de atención hacia el chico, pero quizás no es voluntariamente, quizás es por otro motivo que puede ser, pero que puede ser evitado, puede ser mejorado. Yo tomo el tema de negligencia en el tema médico, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una negligencia médica. Bueno, vos conocés el tema de salud. O sea, quizás no sea lo mismo que una agresión física directa o cuando es doloso voluntario, pero también es violencia, como vos decís. Exacto. Por ejemplo, cuando estamos en una escuela y viene un niño, una niña, asisten a clases con una época, digamos, de mucho frío, con muy poquito abrigo. Claro. Mientras que la familia por ahí baja toda abrigada, en un auto, digamos, con la disponibilidad psicofísica, material, digamos, de poder sostener esa necesidad física o emocional de ese niño o esa niña, y no lo hacen. Sí, me quedé enganchado con lo que nos decía Carlos respecto de los gestos mínimos, ¿no? Sí. Y yo creo que acá es importante detectar los gestos mínimos. Yo en una época trabajé en el área corporativa y desarrollamos lo que era un protocolo de violencia de género, y acá desarrollaba mucho lo que era la primera escucha, o sea, ¿quién es la persona
que tiene que estar habituado a escuchar o detectar rápidamente esos pequeños gestos o esos pequeños signos, como vos explicabas, quizá la ropa de verano cuando los demás están bien abrigados, etcétera, etcétera. En el caso de un chico, en la violencia intrafamiliar, porque en la violencia escolar tenemos más personas, en la violencia intrafamiliar, ¿cómo desarrollamos esa primera escucha? ¿O quiénes serían los encargados de esa primera escucha? Exacto. Mira, les voy a tratar de representar cómo es un contexto escolar. Bien. ¿No? De repente estamos en un aula o en un patio o en un club, ¿no? Porque hay terrenos comunitarios que también se usan para desarrollar algunas actividades escolares. Y de repente, digamos, nos encontramos con un emergente. Ese emergente puede ser diverso, que lo que hace es viene a poner un freno, ¿no? Una detención, un stop, un parar a esa dinámica escolar que viene transitando en esa propuesta pedagógica. Entonces, ese parar, ¿con qué tiene que ver? Puede ser, por ejemplo, con una, como decíamos antes, una marca corporal, que hable de un dolor, ¿no? Corporal, pero un dolor emocional que hay detrás de esa marca. Puede ser un relato, un niño, una niña, un joven, que se acerque y diga, me pasó esto, me pasó tal cosa, no quiero volver a mi casa por tal cosa o por tal otra. Sí, no naturalizarlo tampoco, ¿no? Porque a veces parece que fabula. Ahí voy. Bueno. O puede ser, por ejemplo, a través de la conducta, ¿no? Uno, por ejemplo, estás en lo que es la actividad y observás un niño, una niña, un adolescente que tenga una conducta desbordada. ¿Qué es una conducta desbordada? Que sale del borde, ¿no? Claro. Esas conductas más disruptivas, que rompen todo el tiempo la escena pedagógica. Entonces, digamos, lo importante es qué lectura hacemos de esa conducta, o qué lectura hacemos de un niño, una niña, un adolescente que tiene una conducta silenciosa, ¿no? Sobreadaptada a todas las actividades, funcional a todo, funcional a sus compañeros, a sus docentes, a los talleristas, a los educadores, a la familia, pero que no dice lo que le pasa. Entonces, qué importante, como vos decís, es detectar, qué importante es leer esas conductas. ¿Por qué? Porque a partir de una buena lectura, digo, si yo hago una lectura, por ejemplo, un niño que con una conducta desbordada, ¿no? Que va como disruptivamente rompiendo la escena pedagógica. Mi mirada puede ser que se porta mal, entre comillas, ¿no? Una mirada moral. ¿Se porta bien o se porta mal? Esto es lo que más nos encontramos. Vos te parás en la puerta de una escuela cuando ingresan los niños, las niñas, las familias, lo primero que dicen, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué escuchás? ¿Qué te imaginás que pueden decir? No. ¿Portate bien? Portate bien. Exacto. Eso porque tienen hijos chicos. Portate bien. Portate bien. ¿No? Pará. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando los vienen a buscar? ¿Qué preguntan? ¿Te portaste bien? ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te fue? Claro. ¿O cómo te portaste? Entonces, pero ante la respuesta de ese niño o esa niña, lo que hacen es buscar la mirada del adulto. O sea, miran para abajo al niño, miran para arriba al adulto, a ver que corrobore esa respuesta, ¿no? Con un ok, ¿no? O no. Estamos atravesados por esta mirada que es moral. Entonces, la idea es no pensar al niño desde el bien o el mal, porque si se portan bien como estos niños, niñas más con conducta silenciosa, más sobreadaptadas, estamos reforzando que esa es la manera que se tiene, que se debe portar, no que quiera. Claro. No cuenta lo que le pasa ahí. No, ahora, es lo que debe hacer. Claro, y si se portan mal, entre comillas, ahí vamos a reforzar la idea de que son culpables. Hay una culpa, hay un autocastigo y encontramos los autorreproches. Encontrás niños, niñas diciendo soy un inútil. Inútil, no sirvo para nada, a mí no me sale. Es la autodescalificación. Los encasillamos. Claro, exactamente. El autorreproche. ¿Sabes lo que es salir de ahí? ¿Sabes lo que cuesta salir de ahí para un niño, una niña y un adulto? Y precisamente el rol de los adultos, además de esto que acabas de decir, Romina, con una claridad absoluta, es ser ejemplo. Y ser ejemplo es pedir disculpas cuando hicimos mal. Pedir disculpas cuando perdimos la paciencia, pedir disculpas cuando tuvimos una mala respuesta o cuando no los pudimos escuchar atentamente, porque ahí educamos con el ejemplo y nos mostramos humanos, no perfectos. Hay una frase que a mí me gusta que es, la palabra convence, pero el ejemplo arrasa. ¿No? Digo, tal cual. Tiene que ver con eso. Me parece que es la mejor manera, ¿no? Digo, y en esto tenemos que hacer hincapié especialmente. Sí, si no peleamos permanentemente con una hipocresía, ¿no? Que la arrastramos y la naturalizamos. Absolutamente, por eso digo, al poder tener una mirada ética, al poder leer esa conducta de los niños, las niñas sintomáticamente, metafóricamente, que vienen ahí a decirnos algo, que tienen un mensaje. Digo, yo puedo leer en esa conducta desbordada, un niño que se desborda, no hay borde, porque nadie tuvo borde sobre su propio cuerpo. Su propio cuerpo no fue un límite para el otro. Claro. Entonces digo, ahí poder hacer una lectura de esa conducta desbordada, esa conducta silenciosa, a veces es el GPS emocional que nos lleva
a poder detectar estas escenas de violencia. Digo, esta pregunta que vos me decías, Sí. ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo hacer una lectura? ¿Cómo detectar una escena de violencia? Bien. Romina, sí. ay, perdón, tenemos que ir, Gaby, ya. Nos están haciendo señas que hay que entregar, pero decime. No, última pregunta, la más dura. O sea, la peor de las violencias, que es el abuso intrafamiliar, que debe ser, sigue siendo el más frecuente, ¿no? El abuso intrafamiliar, sí. de los abusos, el más frecuente. Sigue siendo la peor violencia, sigue siendo el más frecuente y sigue siendo mayoritariamente intrafamiliar. Bien, hay que pedir ayuda, hay que comprometerse y estar presente en esos casos. Siempre hay una forma de hacerlo. Romina, gracias por tu tiempo, por tu visita, por tus contenidos y te comprometemos para otro programa de Fuerza Natural y para salud en todas las políticas, claro. Ahí en Metro. Ahí te ya estás esperamos. comprometida al aire.